Hola, soy el doctor Carlos Medina de la Garza y en esta ocasión les voy a hablar acerca del paludismo de una manera muy breve y básica. Este es un tema que tratamos en conjunto con la doctora Lorena Godínez Hanna. Ella les hablará en otro espacio acerca de la enfermedad de Chagas. Tanto la malaria, el paludismo como la enfermedad de Chagas son enfermedades que deben estar en el conocimiento de cualquier médico en cualquier parte del mundo y sobre todo los médicos mexicanos. Vamos a dar primero algunas definiciones para trabajar con esta temática del paludismo. Tanto el paludismo como la enfermedad de Chagas son estudiados por la medicina tropical, que es una rama de la medicina que se dedica precisamente a las enfermedades parasitarias e infecciosas que se observan en regiones específicas del globo terráqueo, sobre todo en el trópico. Vamos a explicar después qué son los trópicos. Este término ha tratado de ser modernizado y se le llama en algunos lugares medicina del viajero, sobre todo en atención a las personas que se mueven, a los turistas, que como quien dice son migrantes voluntarios y que tienen una casa a donde regresar y que regresan enfermos a ella. Entonces, aunque es un poco limitado y excluyente este término, es un término también moderno para hablar de la medicina tropical. Pueden ustedes observar esta diapositiva donde se observan las zonas tropicales y las zonas subtropicales de nuestro planeta y los países que se encuentran incluidos en ellos. Países en los cuales, por condiciones de humedad, de clima, temperatura, etcétera, propician la proliferación de vectores y de ciertos parásitos y se hace más fácil la transmisión de los mismos y por ello tiene una mayor prevalencia. La medicina tropical no es rara ni exótica y está incluida dentro de la infectología y de la medicina interna y se auxilia de ciencias tales como la entomología médica. Y existen muchos journals o revistas de medicina tropical donde se publica este tipo de conocimiento parasitológico, epidemiológico, etcétera. Muy brevemente llamo la atención a ustedes a las llamadas enfermedades tropicales desatendidas que tienen que ver mucho con condiciones de pobreza en los países donde se presentan. Es para que conozcan ustedes ese término y puedan investigarlo y ver más y conocer más acerca de estas enfermedades que son altamente prevalentes en nuestro planeta. También es bueno conocer el término de enfermedades tropicales desatendidas, que forman parte importante de la agenda de la Organización Mundial de la Salud. Pueden ver ustedes ahí la tripanosomiasis americana, que verán con la doctora Godínez, y algunas enfermedades que están a punto de ser erradicadas, como la dracunculiasis, y otras que, por ejemplo, en nuestro país han bajado muchísimo su frecuencia, como la rabia, u otras que han desaparecido completamente su transmisión, como la oncocercosis. Hay que tener atención a estas enfermedades también. Otro término que hay que conocer y que es importante mencionar es el One Health o Una Salud, que es una iniciativa para traer mayor colaboración y comunicación entre la medicina veterinaria, la medicina humana y el cuidado del medio ambiente. Por favor, vean la página del CDC acerca de One Health o Una Salud. Es muy importante y creo que será de mucha utilidad para todos ustedes conocer este tipo de iniciativas tan importantes. En las áreas subtropicales existen enfermedades que son grandes simuladores en cuanto a que tienen una sintomatología que a veces puede presentarse de manera atípica o confusa. Aquí está una lista de ellas para que ustedes lo recuerden también cuando estén en su servicio social. Recordemos también del curso de inmunología los microparásitos, que son todos los virus, bacterias, hongos y los protozoarios. Por lo general son de reproducción rápida dentro del hospedero y causan protección inmune después de la infección. Aquí, en el caso de Trypanosoma y Plasmodium, estas son excepciones porque el sistema inmune, los efectores del sistema inmune son los que a final de cuentas van a contribuir importantemente a la patología que se observa en estas dos enfermedades.
Entrando en materia, el paludismo, bueno, pues es una enfermedad febril aguda causada por los protozoarios Plasmodium. Recordemos que hay cuatro principalmente: Falciparum o Falciparum, Vivax, Ovale y malaria, y una especie emergente importante en Asia que es Gnowlesi. Las más importantes de las especies mencionadas son Plasmodium falciparum, porque tiene distribución global y da la enfermedad más grave y mortal. Por lo general, cuando hablamos de vacunas y hablamos de malaria en general, casi todo el mundo nos referimos a Plasmodium falciparum. Pero también está Plasmodium vivax, que es de distribución mundial y no debe ser menospreciado porque causa también infecciones importantes y puede ser también mortal. Se calcula que el 90% de todas las muertes que ocurren por malaria son por Plasmodium falciparum. El vector de Plasmodium es el mosquito Anopheles hembra. Recordemos que la hembra necesita la hemoglobina de la sangre para poder hacer su ovoposición. En México encontraremos a Anopheles albimanus y Anopheles pseudopunctipenis como las principales especies, las cuales podemos observar aquí a la derecha en el momento en el que están picando, y también podemos ver en la parte superior cómo hacer la diferenciación de un macho y una hembra a través de las antenas. En esta diapositiva podemos darnos una idea de la distribución mundial de la malaria. Al año hay una mortalidad mundial de 400.000 individuos. La mayoría de ellos mueren por infección por Plasmodium falciparum. En México la especie predominante, como dijimos, es Plasmodium vivax. Del lado derecho podemos ver las áreas de transmisión y resistencia a las drogas por parte de Plasmodium. Vemos todavía que en México no hay resistencia a la cloroquina, que es el medicamento de elección en nuestro país. Si vemos esta gráfica antigua pero muy ilustrativa, veremos cómo estaba la transmisión de la malaria en México en 1960, con una gran cantidad de municipios, incluyendo en el estado de Nuevo León, y cómo cambió este panorama hacia el año 2005 y ha seguido cambiando. En la noticia de la derecha pueden ustedes ver cómo se reportan 103 casos de paludismo en el año de 1964. Es decir, aquí existía malaria y existen las condiciones del parásito y condiciones de clima que pueden hacer que se encuentre esta enfermedad. Si vemos la evolución hasta el año 2005, vemos cómo ha bajado importantemente el número, y si vemos aquí al lado derecho, en el año 2000, 7.259 casos, cómo se redujo a mucho menos de la mitad en el año 2005, y en el año 2018 799 casos. Si nosotros vemos las cifras del año 2019, vamos a ver que son 609 casos. Y aquí les presento el boletín epidemiológico semanal, en el cual van a poder ustedes ver cuáles son los estados donde se encuentran los mayores casos o la mayoría de los casos de paludismo en México, sobre todo el estado de Chiapas. Vean ustedes, los estados se encuentran encerrados aquí con la línea roja. En esta diapositiva vemos la presencia de Plasmodium en Sudamérica, las zonas de Venezuela, el Brasil amazónico, Colombia, Ecuador y Perú. Recordemos que aquí hay Plasmodium vivax y Falciparum, y que algunos de ellos son resistentes ya a la cloroquina. El ciclo vital del Plasmodium no es tan difícil como pareciera. Debemos de recordar solo cosas importantes de él. Primero, el parásito entra en forma de un esporozoito por la picadura de la hembra del Anopheles. Se reproduce inicialmente en el hígado, dando los ciclos hepáticos, y después de algunos días el parásito entra entonces en circulación e infecta a los eritrocitos y se producen los ciclos eritrocíticos. Estos son ciclos de reproducción asexual. Por otro lado, se producen también gametocitos, que son adquiridos por el mosquito cuando pica, y entonces se produce el ciclo sexual en el
en el mosquito hasta que se producen otra vez esporozoitos que son la forma infectante. Les pido por favor que vean y analicen el ciclo y sobre todo el ciclo eritrocítico, que es el que nos da la pauta de la sintomatología, como veremos en una diapositiva posterior. La patogénesis de la malaria tiene mucho que ver con la destrucción del eritrocito, pero importantemente con los cambios vasculares que se llevan a cabo a través de la presencia de las citocinas inflamatorias y de algunas proteínas que se encuentran en la membrana de la célula roja, que tiene que ver con la activación de los macrófagos y de los mecanismos de inmunidad y que se inicie la cascada de citocinas proinflamatorias que van a dar todos los cambios clínicos de los que hemos comentado. En la siguiente diapositiva veremos qué tiene que ver esto con los cambios vasculares o cómo son los cambios vasculares y por qué. Una parte importante de la producción de patología es la adhesividad aumentada del eritrocito a través de proteínas que se encuentran en la membrana del eritrocito mismo y se conocen con el nombre genérico de knobs o protuberancias o bulbos. Estas moléculas van a aumentar la adhesividad del parásito no solo hacia la superficie del endotelio, sino también hacia otras células que no están infectadas y formando rosetas con células no infectadas. Todo esto hace que se dificulte la circulación y que se cause la patología en los órganos afectados, tanto el cerebro, el riñón, el pulmón, etc. Es un factor sumamente importante de virulencia. Es por ello que Plasmodium falciparum es la especie más agresiva y que causa mayor patología y mayor mortalidad. Entonces recordemos que el número de parásitos correlaciona directamente con la gravedad de la enfermedad. Más parásitos, la enfermedad es más grave. En los pacientes que tienen malaria o paludismo, si no se produce la muerte durante la enfermedad, se entra en una etapa de remisión y equilibrio y se produce lo que se llama inmunidad concomitante. En cuanto al cuadro clínico del paludismo, bueno, es una enfermedad aguda, febril, anemizante. El periodo de incubación es entre 8 y 20 días. En ese rango entrarían tanto Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax. Y inicia con un intenso malestar general, cefalea, fotofobia, etc. La persona se siente muy mal y cuando se establece la infección se presenta lo que se llama el ataque malarial o la crisis febril palúdica. Esto inicia con escalofríos, fiebre y de efervescencia en ese orden y vamos a ver una siguiente diapositiva. Recordemos con la mnemotecnia FFF esas tres etapas del ataque palúdico. El paludismo va a cursar con hepatomegalia inicial y en casos crónicos puede haber también esplenomegalia y por lo general el cuadro clínico dura de 3 semanas a 3 meses. En este cuadro podemos ver la evolución de la fiebre durante el ataque palúdico, el ataque malarial, que dura entre 6 y 12 horas. Y vemos que del paciente de temperatura normal empieza con los escalofríos, ¿sí? Y empieza a subir la temperatura que pasa a los 39 grados. Es una fiebre importante hasta 40 grados. En Plasmodium vivax, después de que pasan aproximadamente 6 horas, empieza la persona, después de tener la fiebre intensa, con un periodo de efervescencia y sudoración intensa y postración, ¿verdad? Y se acaba el ataque malarial. En el caso de Plasmodium falciparum, esto puede durar más tiempo y es relativamente irregular. Recuerden que esto inicia cuando el esquizonte que está dentro del eritrocito se rompe y libera todos los merozoitos que son la señal para que se activen todas las citocinas proinflamatorias que dan como resultado la presencia de la fiebre. Recordemos que en muchos casos esto no se establece inmediatamente, sino que pasan algunas semanas, 2, 3 semanas,
para que se haga esta sincronicidad de la sintomatología. Por eso es muy importante sospecharlo siempre, aunque la fiebre no sea intensa, aunque la fiebre sea continua y no muestre este patrón cíclico que se describe en todos los textos. El paciente de este paludismo no complicado que sobrevive entra en latencia clínica y remisión de los signos y síntomas de la enfermedad. Sin embargo, en el futuro puede otra vez tener una recrudescencia o nuevos accesos febriles a causa de alteraciones metabólicas o por alteración de su equilibrio inmunológico o por embarazo, etc. En el caso de Plasmodium vivax, pueden ocurrir recidivas que suceden meses después del ataque inicial y se deben a las formas durmientes del parásito que se encuentran en el hígado. Esto que he comentado hasta ahora es la sintomatología de la llamada malaria o paludismo no complicados. Pero con mucha frecuencia, sobre todo en el caso de Plasmodium falciparum, el paludismo se va a complicar. Y se complica cuando nosotros vemos que está involucrado el sistema nervioso central porque la persona empieza a tener convulsiones o puede entrar en coma o tiene una anemia muy intensa o empieza a dar datos de fallo renal o de fallo hepático. Es muy importante estar al pendiente de los pacientes con malaria o con sospecha de malaria que empezamos a tratar con malaria porque se pueden complicar rápidamente y hay que estar atentos a todos los signos de esto. De entrada debo decir que el embarazo es un estado en el cual puede preverse que va a estar complicado, así que es muy importante estar atento a la mujer embarazada que tenga paludismo. Está fuera del contexto de lo que yo pueda explicar en este momento, pero por favor revisen la literatura que se hace en estos casos que son muy particulares, muy especiales, porque pueden terminar en la muerte de tanto de la madre y del producto, por eso son tan importantes. Es por ello que es recomendable cualquier caso de sospecha de malaria tratarla intrahospitalariamente para evitar las complicaciones que son muy graves, son una emergencia médica y pueden presentarse de una manera muy rápida. Recordemos que también Vivax se puede complicar y que en los niños, por ejemplo, es más frecuente que se complique neurológicamente y en los adultos que se observe la falla multiorgánica. Clínicamente, entonces, vamos a estar atentos al sistema nervioso central, convulsiones, postración, signos de acidosis, disnea, signos de choque, ictericia, que nos hable de daño hepático, sangrado espontáneo anormal, que nos hable también de trombocitopenia, etcétera. Hay que estar viendo desde el punto de vista del laboratorio, estar verificando la parasitemia, que no haya hiperparasitemia. Acuérdense que desde 2% de parásitos en los eritrocitos ya es un número importante, sobre todo en gente que no es o no ha estado en territorios de malaria, es decir, es completamente susceptible. Y algunos libros manejan cifras más altas, porcentajes más altos. Yo les diría que desde el 2% estuvieran muy atentos, estén atentos a la hipoglucemia, a la acidosis metabólica, hemoglobinuria, creatinina, bilirrubina, etcétera, las enzimas hepáticas. Todo esto hay que estar vigilando para que el paciente no se nos complique. El principal componente del diagnóstico es la sospecha clínica en todo paciente febril con antecedente de estancias en zonas endémicas, ya sean migrantes o migrantes temporales y voluntarios como son los turistas. Esto es muy importante. Entonces, después de la sospecha, hay que buscar al parásito mediante su demostración por microscopía con frotis de sangre periférica o por gota gruesa, que de preferencia deben hacerse en laboratorios que sean experimentados o recurrirse a los laboratorios de la Secretaría de Salud que tienen experiencia en esto. También hay pruebas rápidas, pero esas no se consiguen aquí, al menos yo no las conozco en nuestra localidad, pero que sirven para hacer pruebas en zonas de campo donde no se puede hacer microscopía y que también son bastante efectivas. Por favor, vean esta diapositiva y recuerden qué importante es buscar cuando todavía no tenemos el diagnóstico en sangre periférica constantemente la presencia del parásito.
apoyados por un buen laboratorio que tenga experiencia en esto. Recordemos que porcentajes de parásitos aún bajos, como el 2 al 4%, nos pueden estar hablando de cierta gravedad en el paciente. Este diagnóstico por frotis sanguíneo es probablemente el más común y en el que todo el mundo pensamos, pero recordemos que el uso de la gota gruesa es mejor desde el punto de vista de la sensibilidad. Insisto, sin embargo, que se necesita experiencia para esto, recurran a los servicios de salud y al apoyo de laboratorios que tengan conocimiento de esto. En el caso de Plasmodium vivax, vean ustedes a la izquierda las formas anulares o los trofozoitos en forma de anillo que se ven en el extendido. En el centro vemos el esquizonte en un extendido de sangre, en un frotis, y a la derecha las formas anulares en la gota gruesa. En el caso de Falciparum, a la izquierda típicamente pueden ver cómo hay dos formas anulares metidas en un solo eritrocito, y esto es típico de Falciparum, que infecta todos los tipos de eritrocitos y no solamente los reticulocitos, como es el caso de Vivax. En el centro está un esquizonte cuya presencia en sangre periférica es de muy mal pronóstico e indica una gravedad importante en el paciente. Y al lado derecho, otra vez, los trofozoitos anulares en la gota gruesa. Sobre el tratamiento, recordemos primero, es de notificación obligatoria y debemos considerar la asesoría de los servicios de salud y de laboratorio del sector salud. Consideremos siempre que es un caso grave, sobre todo si tenemos sospecha de Plasmodium falciparum. Recordemos que cualquier persona que estuvo en el trópico y tiene fiebre tiene malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Y en ese mismo contexto, hospitalicemos siempre ante la sospecha de Plasmodium falciparum y también de Plasmodium vivax, que puede también complicarse. El paludismo no complicado por Plasmodium vivax sensible a la cloroquina, como es el caso de nuestro país, se trata de la manera como se muestra en esta diapositiva. Les recuerdo siempre que verifiquen tanto el medicamento como su posología con la literatura o la información más reciente en cada momento. Recordemos también que Plasmodium vivax y Ovale van a requerir el llamado tratamiento radical, es decir, aquel que elimine las formas hepáticas o durmientes, esto con el fin de que no se presenten recaídas. El tratamiento radical de Plasmodium vivax, como dijimos, para eliminar los hipnozoitos o formas hepáticas, es básicamente con primaquina a las dosis que se encuentran referidas allí. Hay que tener cuidado en la paciente embarazada y aquellos pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También hay un nuevo medicamento, tafenoquina, que desconozco si se encuentra presente en nuestro país, que sin embargo tiene la gran ventaja de que es una sola dosis, por lo tanto nos quita esa falta de adhesión al régimen que se ve frecuentemente con el uso de la primaquina. También tiene las mismas contraindicaciones y no se administra en menores de 16 años. Con la resistencia a la cloroquina, esto es más difícil. Estos son los medicamentos que se recomiendan en casos de tener resistencia a la cloroquina, incluyendo para Plasmodium falciparum. Por favor, verifiquen los medicamentos y su posología más actual a un momento dado que ustedes necesitan administrar estos medicamentos, que se dan básicamente como referencia. Recordemos también que la mujer embarazada es un caso especial de tratamiento, por eso en este caso también se recomienda la clindamicina, que en otros casos no se recomienda.
un grupo de medicamentos basados en una lactona derivada de la planta Artemisa annua. Se han desarrollado en los últimos años y esto ha sido causa de que se reconozca con el premio Nobel esta contribución de la doctora Yuyu Tu. Estos antimalariales, digamos así, digamos de nueva generación, se recomienda que por lo general se utilicen en combinación con otros malariales y les pido que revisen el documento de la tercera edición del tratamiento de la malaria por la Organización Mundial de la Salud. Para la malaria complicada, aquí se encuentran los tratamientos que deben ser siempre por vía parenteral y después de que el paciente se esté recuperando ya puede tal vez darse por vía oral, pero estos son los medicamentos que se recomiendan en el momento actual para tratar la malaria complicada. Como siempre, lo importante es prevenir. Cuando nosotros tengamos pacientes que van a visitar zonas endémicas, hay que indicarles profilaxis, sobre todo la profilaxis con doxiciclina, que es una que puede servir. Existen otros tipos de profilaxis que ustedes pueden también verificar. Esta es la que nosotros recomendamos porque es posible encontrarlo en el corto plazo, el medicamento. En los lugares donde hay sensibilidad a la cloroquina se utiliza la cloroquina y sobre todo hay que evitar el contacto con el mosquito y debemos de instruir a nuestros pacientes a que lo eviten, es decir, que no se expongan, no expongan piel con shorts ni con mangas cortas en las horas de la mañana y en las horas del atardecer, que es cuando hay mayor actividad del mosquito, y también durante las noches que puedan utilizar, como se ve en la diapositiva, una malla que puede o no estar impregnada de insecticida y que la verdad es que sirven también bastante. Mientras no hay un desarrollo de una vacuna que sea efectiva, tenemos que seguir previniendo esto. Les recomiendo que les digan a sus pacientes que antes de ir al trópico o a un lugar endémico, o ustedes mismos háganlo, tómenle una muestra, tómenle 5 mililitros de sangre, guarden el suero y ténganlo conservado para tenerlo como un testigo de cualquier otra patología, no de malaria necesariamente, sino de cualquier otra patología que después pueda ser verificada desde el punto de vista serológico y que nos ayude al diagnóstico después de una estancia en un país tropical. Esto que está aquí es el resumen de lo que nosotros podemos considerar más importante con respecto al paludismo o la malaria que ustedes deben de conocer. Dejo aquí esta diapositiva para que ustedes la lean como, pues, como parte final de esta presentación. Con esta segunda diapositiva del resumen llega al final mi presentación. Solo me queda agradecerles su atención, pedirles que revisen la literatura con respecto al paludismo y a la enfermedad de Chagas, que se encuentra también muy bien referida en el libro del doctor Ramos, el libro de infectología, y que, como siempre, antes de administrar un medicamento, verifiquen lo más moderno que se encuentre, la posología más moderna que esté indicada. Les deseo también que tengan un excelente servicio social y que estén muy atentos a la presencia de esas enfermedades que no son raras ni exóticas, sino que pueden presentarse también con nosotros, aún en el norte de México y sobre todo en el sur de nuestro país. Muchas gracias, hasta luego y buena suerte.